Hola, ¿cómo están? Querem papel? En guaraní significa eso, ¿cómo están? Querem papel. La respuesta sería Icaviño. Estamos bien, o estoy bien, Icaviñay. ¿Ya? Icaviño o Icaviñay. Y la pregunta es Querem papel. Soy Elías Caurey, guaraní, y en esta ocasión les voy a compartir un cuentito muy corto, pero muy interesante también desde el punto de vista guaraní. Es un cuentito, el cuento número 4, que titula Cururu Jaretata, el sapo y el fuego, que está en este libro de acá, Tereta Ñandeñepe, nuestros nombres guaraní. ¿Ya? Entonces, pongan mucha atención porque después de leer el cuento les voy a lanzar unas preguntitas, les voy a dejar como tarea, ¿sí? Como para compartir también con todos. ¿Listo? Muy bien. Dice así: Aracá en Daye, en los tiempos primigenios, o érase una vez, el fuego, Tata, estaba en poder de los chucharetas, o cuervos, o buitres, sucha, ¿no? Como se puede decir en castellano, en guaraní es chuchareta, y Tata, fuego, ¿no? Estos chucharetas dice que celosamente cuidaban de él, ¿no? Los chaguaquiri, o sea, los mellizos, los gemelos, esto del cuento del origen del mundo. Dice que el mundo inicialmente cuando fue creado, los primeros que se crearon fueron, que estuvieron en este mundo, eran hijos de la primera mujer, dos mellizos. O sea, eran dos muchachos, ¿no? Los mellizos. Pero eso en otra ocasión vamos a hablar de ese cuento, ¿sí? Entonces dice, estos muchachos, estos gemelos, comenzaron, dice, a idear una forma de cómo robar el fuego a los chucharetas, ¿no? No sabía cómo. Entonces comenzaron a pensar y dice que ahí pensaron en el sapo. Dijeron, vamos a pedir ayuda al sapo. Y bueno, fueron a hablar con el sapo y el sapo no estaba muy convencido, pero después de ver la necesidad de que hacía falta, porque ellos comían su carne cruda, no tenían cómo cocerlo, y le dice, bueno, les voy a ayudar, ¿no? Fue así entonces que pidieron el apoyo al cururu, o sea, al sapo. En guaraní es cururu, ¿no? Y bueno, idearon el plan. Entonces fue ahí donde dice que uno de los gemelos dijo, yo me voy a pringar de una rama que huele muy feo y que huele a osamenta, como si estuviera muerto. Yo voy a estar ahí, entonces los buitres van a sobrevolar sobre mí y seguro que van a bajar a querer comer, ¿no? Y a bajar a querer comer van a sacar su fuego y van a prender ahí y luego me van a querer poner al fuego. Entonces ahí aparecen ustedes, lo asustan y el sapo ahí entra, se roba un pedazo de fuego, de brasa, y nos escapamos. Ese era el plan y fue así. Comenzaron con el plan, ¿no? Bajaron los cuervos y bueno, uno de los mellizos estaba fingiendo estar muerto y luego bajaron los buitres, sacaron, vino el sapo, se robó un pedazo de brasa, se lo tragó, se lo comió y con eso se escaparon, ¿no? Y de esa manera robaron el fuego. Fue por eso, dice, que desde ese momento que el sapo, desde aquel tiempo, quedó con su piel así rugosa, ¿no? Como ampollada, debido a que se lo tragó la brasa, bueno, que lo tenía tragado. Y es por eso que hasta la actualidad el sapo, a veces si uno le pone un pedacito de brasa, va y se lo come, ¿no? Y fue así que y luego estuvieron ya fuera del alcance de los buitres. Entonces el sapo le entregó el pedazo de fuego a los mellizos, y estos mellizos desde ahí entonces empezaron a comer su comida, ¿no? Y luego lo dejaron guardado en un árbol que se llama tatane, ¿no? Para que luego toda su descendencia puedan tener fuego. Y ese árbol hasta hoy día todavía uno va, cuando ya está seco, va y lo refrega con la mano y cae unas brasitas, ¿no? Fue así como los primeros guaraní obtenían el fuego, ¿sí? Eso es. Entonces este conocimiento se lo transmite a la descendencia guaraní que aprendió cómo generar esa, ¿no? Desde esa rama. El guaraní cree que el sapo primigenio se robó el primer fuego de los gallinazos para que hoy gocemos de él. ¿Qué les parece? ¿Les gustó? Muy bien. A ver, les dejo 3 preguntitas. Primero, ¿conocen ustedes algún cuento
sobre el origen del fuego? ¿Han escuchado? ¿Les han contado? Sería bueno que se lo cuenten a su profesora. Segundo, ¿qué palabra guaraní han aprendido de este cuentito? ¿Se recuerdan algunas palabras guaraní? Entonces sería bueno que lo anoten y lo compartan con sus compañeros y con su profesor, con su profesora, ¿sí? Y tercero, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué mensaje le ha transmitido este cuentito del origen del fuego, del sapo y el fuego? Bueno, en guaraní se dice gracias, se dice yasoropay. Yasoropay por haberme escuchado y por haber compartido este cuentito. Estamos en otra ocasión, ¿sí? Yasoropay. Hasta luego, tu panibeño.